Hola, buena sesión tengan todos. Yo soy Claudia Esqueda y este día vengo a hablar con ustedes de algunas cuestiones de derecho individual, no sin antes reconocer el esfuerzo que hace la Escuela Judicial, el Poder Judicial del Estado de México. Agradezco enormemente la posibilidad de compartir algunas ideas con ustedes y espero que en este futuro al que aspiran participar en los tribunales de nueva creación en materia de trabajo sea benéfico para todos, que sea para su mejor comprensión y práctica del derecho del trabajo. Voy a empezar, me ha correspondido hablar en la parte de derecho individual de algunas nociones fundamentales y yo sí quisiera de entrada comentar que me parece que no tendría mucho sentido hablar única y exclusivamente de los artículos, de seguir al pie de la letra lo que la ley señala para esta parte de la exposición, y me voy a referir mucho a la doctrina y algunas experiencias en la práctica, que el seguimiento al articulado y a la propia ley vigente, bueno, pues eso creo yo que no es materia ni tiene mucho que ver con esta idea de una preparación. Felicidades de verdad al Poder Judicial del Estado, que está creando escuela, que va a la vanguardia, y espero que esta sesión sea de beneficio para todos. Así pues, a partir de una estructura teórica basada en los destacados doctrinarios, no solo de México, pero particularmente sí Mario de la Cueva, el doctor Néstor Galván Lozano, que son de ineludible referencia, quiero entender pues que las razones y fundamentos que le dan origen a no solo al derecho del trabajo, sino a esta parte de los derechos y obligaciones a lo que nos vamos a referir en esta jornada, ¿no? ¿Podríamos cambiar, por favor, ingeniero, la lámina? La siguiente. De este modo, introduzco el tema con una breve referencia a la teoría de las obligaciones. Naturalmente, esta teoría deviene del derecho civil, una parte de nuestra formación profesional que difícilmente olvidamos, complicada sin duda, pero que no pretenderé adentrarme en las profundidades de la teoría de las obligaciones, porque no tendría mucho sentido, pero sí me tengo que referir a ella para entender un poco mejor los preceptos legales que establece nuestra legislación laboral. Las obligaciones laborales se han clasificado fundamentalmente en dos vertientes que me parecen de veras de la mayor importancia. Una que tiene que ver con la voluntad de las partes, y por eso es que me refiero a esta teoría, y la otra que tiene que ver con lo que la propia norma establece en la ley, y que les llamaremos institucionales. La voluntad, de referencia a los autores a los que primero comenté, ¿no? La voluntad es, por supuesto, la fuente original de todo contrato, se sustentan en ella, y aun cuando en el derecho al trabajo no existe la obligación de que esta formalidad sea requisito indispensable para que se dé la relación de trabajo, como todos sabemos y entendemos, bueno, pues no obstante ello, existe la posibilidad de firmarlo. Y aun cuando no exista este contrato por escrito, evidentemente la voluntad de las partes para llevar a cabo o para comprometerse en una relación de trabajo, sin duda es fundamental, ¿no? A estas manifestaciones de la voluntad les denomina también, o les denominó en su obra el doctor Néstor Galván Lozano, como obligaciones especiales. Y yo tendría que preguntar entonces, bueno, en contrapartida tendría que haber algunas que no son especiales, por lo tanto serían las regulares o las normales. Y no existen en contrapartida de estas obligaciones especiales. La denominación así se establece considerando
que hay tan poco margen para que un trabajador que está jurídicamente y en la realidad, en los hechos, en desventaja contra la otra parte contratante, que es el patrón, bueno, pues es evidente, por eso se llaman obligaciones de voluntad, pero especiales. Nos queda claro que el que oferta el empleo, el patrón en este caso, bueno, pues es quien define lo que requiere y el trabajador tiene pocas posibilidades y por tanto hay pocas oportunidades de que esto se convierta en un acuerdo real de la voluntad. Yo sí quisiera referirme que no obstante que en estricto sentido esta es la forma en que da inicio un contrato, esto ha ido cambiando a lo largo de los años con la evolución de la tecnología, de nuevas formas de trabajo, porque cuando estas teorías se elaboran, cuando inicia la reglamentación del derecho al trabajo en nuestro país con la propia promulgación del artículo 123 constitucional, bueno, estamos hablando de otro México, estamos hablando de otro tiempo y de otras formas de trabajo. Estas otras formas de trabajo han sido claramente superadas, como todos lo sabemos, como todos lo vivimos, y han hecho que cobre una mayor relevancia la posibilidad de establecer acuerdos de voluntad o derivados de la voluntad entre las partes, acuerdos en los que el trabajador, esto que me refería hace un momento como obligaciones especiales, ya no lo son tanto, toda vez que el trabajador tiene muchísimo más posibilidad y manejo de establecer sus propias condiciones eh, y no de quedar sujeto a al establecimiento de las condiciones mínimas que la ley ha establecido. Esto es la flexibilización del trabajo y la forma de prestarlo. Por supuesto que ello ha cambiado el mundo laboral, ¿no? Debo plantear, pues, que la teoría que fundamenta a las obligaciones o los acuerdos poco representará ante las circunstancias que vivíamos, pues la realidad ha superado pues, a la legislación. A la diversa clasificación de obligaciones, acorde a los doctrinarios que me he referido, perdón, podemos entonces denominar para su mejor comprensión como institucionales. Y decía yo que estas son las que se derivan o tienen su origen en la norma escrita misma, o sea, en la ley. Y bueno, pues como toda norma, estas se van adecuando en el tiempo y el espacio a los cambios sociales, son producto de los acuerdos netamente sociales y no podemos dejar de lado el tema y el comentario de que particularmente el derecho al trabajo se ve de manera muy importante influenciado y modificado con la lucha de la clase obrera o de las organizaciones, ¿no? A estas obligaciones institucionales, pues, se les señala como el piso o la base mínima a las que el patrón debe dar cumplimiento, reconociendo como regla general que solamente o simplemente prevén situaciones y que no limitan, como todos entendemos, no limitan la posibilidad de mejorar este piso o esta base legal para adaptarnos a las condiciones que cada quien resuelva y que logre acordar, pues. Como en todo contrato, el de trabajo tiene en su objeto obligaciones de dar y hacer, pero aquí, bueno, pues hay una marcada tendencia también a establecer las obligaciones de no hacer. Esta marcada tendencia se deviene precisamente de esta parte institucional en las obligaciones pactadas en la relación de trabajo, y la ley les establece así en el título cuarto que las podemos identificar como en dos vertientes. Una, las obligaciones que están a cargo del patrón. Podemos seguir en la lámina, por favor. A cargo del patrón, y otras obligaciones que están a cargo del trabajador. Las que emanan de la voluntad, las institucionales a las que yo me refería ya, y podemos pasar a la siguiente lámina. Gracias. Las de a cargo del patrón
son fundamentalmente las de dar. Perdón, aquí me voy a detener. Yo introduje esta diapositiva o esta lámina porque a toda obligación recae en contraparte un derecho. ¿Y dónde están los derechos? Bueno, pues en realidad en la ley los derechos no están establecidos en este capítulo cuarto de los derechos y las obligaciones. Eso es seguramente una mala técnica legislativa. La ley en este capítulo habla en el título, lo señala así, más sin embargo en el contenido de la ley habla de obligaciones y de prohibiciones. Y tanto de las obligaciones de una parte como de la otra, bueno, pues la respuesta a su contraparte precisamente, pues son los derechos que se contienen incluso hasta de las prohibiciones mismas. Esto es una forma muy extraña de haber resuelto el tema. Muchos de estos derechos se encuentran ubicados en otras secciones a las que yo estoy segura que en el módulo primero también ya han tenido acceso en estas sesiones de preparación o de instrucción, en las que habla de salario, que habla de jornada, que habla de los derechos básicamente de los trabajadores, que no de los patrones. Y bueno, pues los derechos como tales no están, ni los vamos a encontrar en la Ley Federal del Trabajo, sino, insisto, como la consecuencia o a contrario censo de lo que establecen las prohibiciones o las obligaciones mismas de una y otra parte. Podemos pasar la lámina si es tan amable. ¿Cuáles son las obligaciones a cargo del patrón? Las obligaciones patronales. ¿Podemos darle otro clic para que aparezcan todas las obligaciones, por favor? Gracias. De dar. La primera obligación de dar es la que, por supuesto, decía yo, es el pago de salario, ¿no? Esa es la fundamental obligación patronal, es la contraprestación a los servicios que se contratan, bien sea por voluntad propia y derivados de la ley. La otra parte es que la ley establece es, por supuesto, la entrega de cuestiones tales como materiales, como instrumentos, como herramientas, bueno, hasta el establecimiento en la ley de que deba haber sillas suficientes o el equipo para prestar los servicios. Y por último, una obligación que cubre de principio a fin la relación misma, porque habla en principio desde el salario hasta la indemnización que eventualmente constituyen estas obligaciones de dar de los patrones. Podemos darle otro clic. Después vienen las obligaciones de hacer y en estas obligaciones podemos encontrar cosas de muy distinta naturaleza, ¿no? Son la obligación del patrón de expedir una constancia a los trabajadores. ¿Constancia de qué? Bueno, constancia de antigüedad, por ejemplo, ¿no? Que ya también lo vamos a tratar en este mismo módulo y en esta sesión. Hacer un informe, informar a los trabajadores sobre cuestiones prácticamente que tienen que ver hoy día con el contrato colectivo. Parece un poco fuera de lugar cuando existe un contrato colectivo de trabajo. Bueno, pues es voluntad de los trabajadores, de la parte de los trabajadores, el solicitar, el acordar que los contratos existan. Sin embargo, bueno, esto es todo un tema en materia colectiva, cuando se tacha a unos contratos colectivos que se denominan de protección, estos que no tienen vida sindical, no existe como tal la denominación en la ley, por supuesto, de contratos de protección. Los contratos colectivos emanan legalmente de la voluntad de los trabajadores. Entonces, pareciera que no tiene mucho sentido hablar de una obligación de hacer del patrón, que es entregar esta copia, que es parte de la última reforma. Entregar a los trabajadores una copia del contrato e informarles y hacerles de su conocimiento del contenido, cuando pues debería de ser a la inversa. Los trabajadores debieran saberlo y esto parece una carga impuesta de un hacer que se combina con las de dar del patrón hacia sus trabajadores,
o bien también dentro de estas obligaciones de hacer está, por ejemplo, la retención del pago de impuestos para referirlo más tarde a las áreas financieras de la federación o del Estado en cuestión, la retención de cuestiones de créditos de Infonavit, o sea, todo, pensiones alimenticias, vamos, todas aquellas obligaciones que finalmente adquiere el trabajador por la propia prestación de sus servicios o por voluntad propia, bueno, pues aquí se establece esta obligación del patrón para ser el intermediario coadyuvante de distintas instancias legales para que el trabajador cumpla con sus propias obligaciones. Yo quisiera hacer un paréntesis porque todo esto es resultado, sin lugar a dudas, de toda una serie de eventos a lo largo de la historia que han provocado esto. Yo he sido una crítica de la reforma laboral porque considero que hay muchas cosas que pudieron haberse hecho cuando estás haciendo una reforma de fondo, una reforma profunda y importante que modifica la estructura de trabajo en el país y realmente se concretó a cumplir con algunos pactos internacionales, con algunos intereses de grupo y, a juicio mío, no se aprovechó después de tantos años para llegar a una reforma, para realmente cambiar la estructura si eso era lo que se pretendía. Este tipo de cuestiones son lo que fortalece, finalmente, mi opinión, toda vez que en estas obligaciones de hacer del patrón que aparentemente no tendría mucho sentido que le correspondieran, son resultado histórico, como señalaba yo, de estas relaciones de trabajo en donde primero el patrón era el explotador, y ya me estoy yendo un poco a tiempos hasta de la esclavitud, no necesariamente en nuestro país, pero sí de los abusos, y después se le imponen obligaciones a los patrones que son más bien como de proteger a una clase más débil, que no creo yo que esto haya cambiado mucho, no significa que en general la clase trabajadora tenga hoy todas las capacidades y todas las posibilidades de salir adelante si no se cubren muchas de las formas para que su vida y las condiciones mejoren. No obstante, bueno, pues no se tomó en esta reforma y por eso se conserva esta estructura de obligaciones patronales que en principio no tendrían por qué corresponderles. La siguiente lámina, por favor. Hay otras obligaciones como son la de tolerar, que pues esta es extraña, sin lugar a dudas, porque si le damos otro clic aparecerán ahí algunas ideas. En estas de tolerar se permite, está establecido en la ley, la participación de los trabajadores, como todos saben, menos de participar en los quehaceres electorales locales, federales, pero finalmente del Estado, o en las comisiones sindicales, por ejemplificar, pues, en qué consisten esto que los doctrinarios establecen como obligaciones de tolerar. Yo sé que el tema de los procesos electorales, por supuesto, igual que todos lo sabemos, se han ido modificando, las elecciones ya no son en días hábiles, las elecciones se dan en domingo por regla general. Sin embargo, bueno, pues cuando hay que distraer tiempo para algunas de estas tareas en las que pueden o deben participar los trabajadores, eh, si bien el patrón da permiso, no se consideran como faltas injustificadas, pues también es cierto que a menos de que existiera en el contrato colectivo, por ejemplo, para las comisiones sindicales, la obligación patronal de pagar los salarios, de otra manera, lo único que impone esta obligación es la posibilidad de considerar como que no se trata de una falta injustificada para fines de sanciones o de una rescisión. Lo demás no hay pago que incluir. El siguiente clic, si es tan amable. Bueno, voy a esperar que aparezca, pero además de las de tolerar, hay otras que se denominan complejas,
¿Por qué complejas? Bueno, porque estas todavía tienen menos que ver, en principio, si no es con una idea del patrón protector, del patrón que soluciona cosas que no del todo le competen, que pueden referirse a esta esta forma de coadyuvar, no solamente al trabajador, sino también al Estado en su obligación impuesta por la propia constitución política desde el 17, de que los trabajadores tengan acceso, o la población en general, a mejores condiciones de vida a través de la educación primero, de actividades que tienen que ver con la mejora de sus condiciones por su salud, las deportivas, las culturales, etcétera, ¿no? Entonces, los doctrinarios los denominan como complejas, toda vez que, si lo entendemos bien, no tienen mucha relación con la relación estrictamente de trabajo, con el contrato al que se comprometieron y acordaron las partes, por escrito o no, sino que se deriva pues de una obligación que a su vez impone el Estado para que los patrones participen en ellas, de muy dudoso origen, pero que finalmente, bueno, pues también no solamente el origen es dudoso, sino el cumplimiento de lo mismo, de las mismas, no son ni tan ciertos ni tan reales, aunque pues también ha habido patrones a lo largo del tiempo en donde sí se han preocupado porque esto funcione, no necesariamente por las presiones de las organizaciones sindicales cuando existen, sino per se para lograr la superación de sus empleados. La siguiente lámina, por favor. La otra clase de obligaciones muy raras, bueno, pues son las de no hacer, que bueno, estas son las que no debe haber ninguna participación, ninguna intromisión en la vida sindical. ¿Podemos darle un clic, por favor? No solamente como prohibiciones, sino son más bien obligaciones de no hacer, que se pueden confundir con las prohibiciones, porque si bien está prohibido el inmiscuirse en temas de orden sindical, por ejemplo, bueno, pues dentro de las prohibiciones también hay un señalamiento para ello. ¿Podemos darle un clic, si son tan amables? Ups, creo que este teléfono nos está jugando una mala pasada, perdón. Vamos a cerrarlo. En estas de no hacer también hay una novedad que se deriva, perdón, antes de entrar a las de la no discriminación, que se derivan las obligaciones de no hacer. Por ejemplo, se reformó el tema de la desaparición de las personas, que tiene que relacionarse con la antigua figura que la ley preveía de la ausencia. La declaración de ausencia, como todos recordaremos, es un problema complicado de acreditar, de un largo proceso, que hoy se ha simplificado. Yo no sé, no me atrevo a decirlo si de manera correcta, a simple vista me parece que no, pero que es producto de la violencia, de las circunstancias que vivimos. Y aquí, dentro de las obligaciones de no hacer, está el tema de, precisamente, de el trabajador desaparecido. Está prohibido darle de baja, por eso la identifico como de no hacer, hasta que no se declare, pues, en estas nuevas circunstancias, que se trata de un trabajador desaparecido. Bueno, pues ahora ya en esta de la no discriminación, sí debo decir que hay un tema complicado, porque finalmente los patrones han tenido en su quehacer que cumplir tanto con lo que dice la Constitución como con lo que dice la Ley Federal del Trabajo, obviamente. Pero hay cosas muy extrañas que no se señalan concretamente como que contravengan la Constitución,
pero sin embargo la ley es un poco confusa al hablar de la no discriminación, ¿no? Aquí la igualdad que establece la Constitución es para todos, sin lugar a dudas, pero al final, en el momento de las contrataciones o de los derechos de preferencia, ya lo veremos más adelante, bueno, pues yo pongo en tela de juicio que no exista la discriminación, que sin embargo la ley establece como una prohibición a los patrones. No se puede discriminar por raza, por sexo, por preferencia, por todas estas cuestiones. Y sin embargo, bueno, pues también se tiene que cumplir con la libertad en otros términos, ¿no? La no intervención en asuntos sindicales a las que ya me refería y bueno, pues estas serían, además de todas las que la ley puntualmente establece, que se convierten, como decía yo al inicio, un poco en los derechos de los trabajadores. ¿Podemos cambiar de lámina, por favor? Luego, pues, siguen las obligaciones del trabajador. Y aquí, bueno, pues ya entramos a la contraparte que sin duda tienen a su vez obligaciones los trabajadores. Y la primera, naturalmente, es la prestación del servicio, que vuelvo a repetir, es la contrapartida del pago del salario que correspondía a, a los patrones, ¿no? Esta obligación la define en su obra Mario de la Cueva como una obligación básica que la distingue de otras a las que denomina accesorias. Debo precisar que es importante la determinación del trabajo a realizar, que naturalmente queda perfectamente claro. Podemos darle clic a la lámina. En caso de encontrarse establecido en un contrato, pero de cualquier modo se desprende el hecho de que en una relación, cualquiera que sea, su origen, se debería contar con una delimitación en el hacer, en esta forma de prestación del servicio. Pero sí debo agregar que en realidad es de tal manera flexible la posibilidad de exigir como patrón esta prestación del servicio mismo, que hace que regularmente el trabajo contratado se pueda ver modificado durante la actividad cotidiana. Esto es, a mí me contratan para ser la recepcionista de un área de trabajo, de un despacho, de una empresa, etcétera, y acabo no solamente siendo la recepcionista, sino recibiendo llamadas y llevando algunos controles por escrito, y ahí es a donde me refiero que no es tan estricta, que es flexible esta relación, con ciertos límites. Por supuesto hay que establecerlos, ya que la naturaleza del servicio mismo, de la prestación del servicio, como en el fondo, pues como un principio básico, es invariable, ¿no? Con la promulgación de la ley de 1931, de la ley vigente aún en muchos de sus partes, esta ley que hoy aplicamos, podemos decir que ya había acciones que implicaban una simulación laboral. ¿A qué me refiero? Había una posibilidad que hoy está rescatada, por cierto, y lo comentaré un poquito más adelante, de los contratos individuales por capacitación o de aprendizaje, los famosos aprendices. Y en los aprendices, de repente, bueno, pues no era un tema fuera de lo normal que sobre pretexto de que algún trabajador estaba aprendiendo, otro era el que realizaba el trabajo y o lo mandaba a realizar a otra persona y no siempre se cumplía a cabalidad con el pago a ese trabajador. Por esto yo aquí voy a hablar de una parte que parece complicada cuando digo el trabajo debe ser personal, ¿no? Evidentemente el trabajo debe ser personal, pero no era infrecuente de que un tercero prestara el servicio por el directamente contratado.
Yo creo que esto es algo que lo podemos ver todavía en la actualidad y me voy a referir a un contrato que podemos definir en estas relaciones individuales, a un contrato obra, por obra determinada. Puedo yo contratar a alguien que me haga un trabajo de carpintería. Contrato a un agente y este maestro carpintero, bueno, pues decide enviarme, eh, y ahí no es que exactamente se dé la figura de la subcontratación como todos la entendemos hoy, porque hablamos de las grandes empresas de subcontratación, pero esto es una práctica frecuente, común, histórica, que está vigente y me manda al ayudante, que conocemos coloquialmente como el chalán, y este ayudante es el que en realidad presta el servicio, el que lo realiza, y el que cobra es el maestro, y si le paga o no le paga al ayudante, bueno, pues difícilmente nos involucramos cuando hacemos una contratación de esta naturaleza como personas físicas, y se desnaturaliza el sentido de esta contratación. Por esto, en la lámina vemos que uno de los primeros requisitos es que el trabajo deba ser personal, que haya directamente esta relación con el patrón, aunque en principio suena fuera del lugar. La verdad es que este tipo de cuestiones que son la práctica cotidiana, pues lo hacen razonable. Suena menos razonable en una empresa mediana o grande, pero bueno, pues es un tema que combate de origen esta forma sui generis de hablar de una subcontratación de un trabajador por otro, ¿no? Mario de la Cueva también señala como una condición del deber, o sea, de las obligaciones de los trabajadores, la obligación a la eficiencia, que debemos referenciar conforme a la cantidad que se produce como resultado del trabajo. Esto es muy fácil de medir, ¿no? En una empresa mediana o grande, por supuesto, o hasta en una pequeña, si hay dos personas que hacen el mismo trabajo y una es más productiva que la otra, bueno, pues eso nos da la idea de eficiencia que tiene el trabajador la obligación de prestarlo, no se le contrata para otra cosa, y se le mide también la posibilidad de sus competencias de acuerdo a las aptitudes, al conocimiento del trabajador en el propio desempeño. Y aquí me voy a referir de nuevo a que estas obligaciones de cumplir, de hacer del trabajador, finalmente son lo que podríamos interpretar como derechos del patrón, a reclamar este trabajo o el desempeño del trabajo en estas condiciones. ¿Qué pasa si ese trabajo no es eficiente? ¿Qué pasa si ese trabajo no cumple con las capacidades? Bueno, ahí están estos derechos velados porque no se establecen directamente como tal del patrón, en su caso, para rescindir un contrato individual por haberlo engañado el trabajador en lo que decía o que manifestó en el momento de contraer la obligación para formar la relación de trabajo, en lo que él ofreció que sabía y que eran sus competencias, de comprobarse que pues carece de los conocimientos, que carece de las habilidades, que carece de las competencias. Bueno, pues el patrón tiene legalmente la posibilidad, y esto lo interpretaríamos como el derecho, de dar por terminado o de rescindir el contrato individual de trabajo, claro, en los términos que la ley establece, con los plazos que la ley establece, para poder realizarlo. Hoy estos derechos como contraparte de o contrapartida de las obligaciones del trabajador se ven mucho más claros, para bien o para mal, en la reforma, cuando habla de la reforma desde el 12, que cuando habla de los términos de hasta 3 meses para que los contratos individuales tengan la posibilidad de ser combatidos. Y la lealtad, esta que parece un tema muy extraño, bueno, pues tiene que ver con
la de no divulgación de los secretos profesionales o de los secretos de las formas y de los quehaceres de producción en una empresa. También tiene que ver con la no concurrencia en la colaboración con otros patrones o las actividades del propio trabajador en lo personal, en lo individual, que puedan implicar una competencia desleal con su propio patrón, con su propio trabajo. Y por eso es que esta clasificación de personales eficientes y leales, condiciones de trabajo, como obligaciones, bueno, pues tienen que ver con lo que hacen los trabajadores para no violentar esta relación de ida y vuelta con sus patrones. Yo solamente aquí quisiera volver a insistir en la eficiencia siempre que hay una demanda individual de trabajo. Se insiste mucho por los actores trabajadores cuando se trata del trabajador quien inicia una demanda o un proceso laboral, de que prestó siempre sus servicios con esmero, con cuidado, con la intensidad. Y a esto es precisamente a lo que me refiero. ¿Por qué? Porque lo establecen así las acciones emprendidas por un trabajador en contra de su patrón. Bueno, pues para en principio dejar muy claro que el trabajador ha cumplido con sus obligaciones. ¿Podemos pasar, por favor, de la lámina? La siguiente. Las prohibiciones al trabajador. Pues también hay prohibiciones de hacer y de no hacer, ¿no? Las de no hacer estarán vinculadas concretamente con las causales ambas de rescisión, ¿no? Yo antes de referirme a esto, no quiero dejar, porque lo estaba omitiendo, que no quiero dejar de tocar un tema importante, es respecto con las nuevas formas de trabajo, ¿no? Aún no reguladas por esta legislación, y aquí es donde de nueva cuenta yo hago el comentario de que se debió de haber utilizado el momento histórico de la posibilidad de una reforma, como le dicen los legisladores hoy día, de gran calado, bueno, una profunda reforma al derecho del trabajo, de incluir las nuevas formas laborales que se dan no solamente en el mundo desde antes, sino las que vamos a vivir a partir de esta pandemia, las que estamos ya viviendo, por ejemplo, hoy mismo con la grabación y la posibilidad de que todos a distancia estén viendo estas sesiones y este curso a través de el streaming, de las grabaciones, de las pantallas, porque a eso nos está obligando las nuevas formas de vida, la modernidad, la necesidad, como queramos llamarle. Y bueno, cuando hablaba yo de esta fidelidad, tenemos que considerar a estos trabajadores que, en un anglicismo que voy a utilizar porque así se denominan, los que trabajan como freelance, o sea, como trabajador autónomo que no tiene en apariencia una relación de trabajo más, sin embargo la suscribe al obligarse con diversos patrones a realizar trabajos que puedan ser muy similares, pero a quién en realidad en estos casos pertenece el secreto profesional, pertenece al patrón que le contrata o al talento del nuevo trabajador técnico con avances tecnológicos, que es quien elabora los sistemas, adecuándolas a las necesidades del patrón, y entonces hasta dónde podemos decir que habría que aplicar alguna sanción como incumplimiento de estas sanciones, ¿no? Hoy recobra también importancia, yo quisiera comentarlo, la fracción decimoprimera del artículo 134, de dar aviso dentro de estas obligaciones combinadas con las prohibiciones, de dar aviso al patrón de enfermedades contagiosas. Esto no quiero tampoco omitirlo,
que padezca un trabajador al tener conocimiento de ellas. Obviamente hoy las consecuencias, bueno, no solamente hoy, históricamente, el no dar este informe al empresario, pues por supuesto que conlleva un gran riesgo para todo el centro de trabajo en lo general. Por eso es que es una obligación que, insisto, recobra importancia la que esta fracción determina y que es una de las obligaciones de hacer. Dentro de estas prohibiciones concretamente, pues, que estas prohibiciones de hacer, por ejemplo, el llegar a un estado de ebriedad, y aunque la ley no lo señala, bueno, pues el que bebe dentro de una empresa, o sea, no solamente es llegar en estado de embriaguez, dice la ley, sino a lo largo de la jornada, bueno, pues llegar a este estado, por supuesto que es una causal de rescisión y esto sería una prohibición de hacer o las de no hacer, que pueden ser las de graves o leves. ¿Por qué leves o graves? Bueno, nos referimos más bien a las consecuencias, porque puede haber consecuencias que no necesariamente conlleven a la rescisión, pero sí a la imposición de sanciones en los términos de la ley o de las pactadas o establecidas en los propios reglamentos interiores de trabajo. Entonces, de nueva cuenta, si bien no hay ningún derecho establecido como tal en la ley, en el capítulo, pues se desprenden de estas obligaciones o de estas prohibiciones al trabajador. Bueno, con esto daríamos conclusión a la parte que tiene que ver con los derechos, el capítulo de derechos y obligaciones, este capítulo cuarto de la ley, de derechos y obligaciones de los trabajadores. Podemos pasar a la siguiente lámina, por favor, en donde ya nos vamos a referir al siguiente punto del propio temario, que son las habitaciones para los trabajadores. Perdón. Podríamos darle clic. Gracias. Por supuesto que tiene este capítulo que se estableció desde la ley del 31, un origen histórico, ¿no? El recuento que haré es que es producto de nuestra constitución social, que viene del artículo 123, como todos sabemos, que, que consignó en su promulgación el derecho del trabajador a tener una vivienda digna, proporcionada en principio por el patrón, pero a través de un contrato de renta, de arrendamiento, pero con rentas módicas que no puedan pasar del 1%, etcétera, pero no solamente para la parte que ya se reflejaba como industrializada en el país, sino básicamente para la parte que tiene que ver con cuestiones agrarias. Y esto en realidad nunca ocurrió, insisto, sino que hasta la ley hasta la reforma a la ley del año de 1970 se reglamenta ya como una obligación de dar a cargo del patrón. Lo que, insisto, no fue tampoco, como ya me refería a ello, una concesión graciosa ni del legislador ni del derecho del trabajo mismo, sino como consecuencia de realmente de la lucha sindical. Había algunos antecedentes de vivienda impulsada por organizaciones obreras que fueron pues generando esta posibilidad de que se reglamentara con más orden pues la creación de este fondo. Decía Juan Francisco Rocha Vandala cuando esto se genera que esta obligación de la vivienda o de habitación para los trabajadores se entiende finalmente como una obligación social solidaria. Y este es el origen. Pero no sin razón, también el doctor Néstor de Buen Lozano en su obra señala que al promulgarse esta ley del Infonavit más tarde, ya estoy hablando de la posterioridad del señalamiento en la Ley Federal del Trabajo,
se crea la ley del Infonavit y se desnaturaliza la obligación del patrón de dar. Esto se modifican las obligaciones originalmente contenidas. ¿Por qué? Porque se genera una protección desde el orden de la seguridad social, ¿no? Aquí ya muy de la mano con instituciones como el Seguro Social mismo. Por eso habla que se desnaturaliza esta obligación para convertirla como en un elemento más o una parte de la mayor importancia de la seguridad social en nuestro país, en este caso, insisto, sí, la habitacional. Modificando, sin duda, en estricto sentido, a la población trabajadora que sería beneficiaria, pues desde su origen, como lo que era un derecho universal, a través de esta legislación y de esta reforma, se limita solamente a una parte de los trabajadores en el país, a los que cotizan, y por esto habla de la desnaturalización del objetivo, se deja fuera a todos los trabajadores que no forman parte de este sistema. En principio, los trabajadores al servicio del Estado, pues eso es todavía una ley muy posterior, la que tiene que ver con la habitación para los trabajadores del Estado. Y esto habla solamente de los trabajadores que prestan sus servicios en la IP, en los que se refiere el apartado A del artículo 123 ya, y deja fuera al resto de los trabajadores hasta la fecha, ¿no? Al hablar la ley en su origen o la constitución de los trabajadores agrícolas, tal, pues no significa que esté con esta reforma incluyendo a todos, ¿no? Hay críticas, incluso como la que hizo Mario de la Cueva, bajo la teoría de las obligaciones, que crean un vínculo jurídico que obliga a uno frente a otro. Esto es lo natural que bajo ese contexto hemos venido desarrollando esta plática. Y esto se desnaturaliza toda vez que la obligación del patrón carece de contraparte. No hay una contrapartida a esta obligación que le dé un derecho. De esto hemos venido hablando también a lo largo de la sesión. Es solamente per se una obligación patronal que debe de otorgar a sus trabajadores, lo que a juicio mío tampoco es tan exacto. Pues la contrapartida que genera este derecho para los trabajadores, pero la obligación para los patrones, bueno, pues es la obligación o la relación de trabajo misma y las diversas obligaciones que lo conforman. O sea, no hay todo tan absoluto. Sí es una imposición de una carga adicional, pero no podemos decir en realidad, y ahí sí yo insisto, no estoy completamente de acuerdo con lo que la doctrina señala o algunos doctrinarios de que no hay contrapartidas. Sí la hay y es origen de la relación de trabajo. Pues sí, en el mismo sentido protector, sí, sin lugar a dudas, ¿no? Pero bueno, ahí están las ideas para que cada uno las pueda ver desde su punto de vista. La siguiente lámina, por favor. Es ya la ley del Seguro Social, la ley reglamentaria, que se crea 2 años después de esta reforma laboral, que es en 1972. Aquí ya hablaba yo hace un momento de esta obligación social solidaria y de la creación de un fondo de vivienda que producen, insisto, como resultado la ley del Infonavit, que se establece como un organismo social en su origen, así se mantiene hasta la fecha, con personalidad jurídica propia, con patrimonio propio y de una participación tripartita, impulsada precisamente por una primera Comisión Nacional Tripartita que tenía en su encomienda el estudio de la problemática nacional de la vivienda y da la solución para que el trabajador esté en la capacidad de adquirir una vivienda a través de un crédito que se soporte y se sostiene de origen con las aportaciones patronales. Deducible en este concepto
del pago de impuestos. Esto es, de la parte, y ya que me meto un poco en la operación, que hasta la fecha funciona, ¿no? En la parte de operación del fondo, las aportaciones del patrón, el monto de las aportaciones, no se consideran para el pago de impuestos, y esto es lo que determina la autoridad del Estado como aportación propia para componer finalmente este tripartismo que origina a la ley. Podemos pasar a la siguiente lámina. Hago una referencia que al considerarse estos recursos desde su origen, en realidad como un antecedente de ahorro. ¿Por qué digo esto? Porque de entrada la idea era que en 1972 las aportaciones que se fueran acumulando en favor del trabajador 10 años después de no haber recibido un crédito de vivienda, una vivienda en forma directa y exacta al hablar, bueno, lo que iba a ocurrir es que se haría la devolución de los recursos que se tuvieran a favor de cada uno de esos trabajadores por las aportaciones patronales. Esto a los 10 años de la creación del instituto a través de la ley, pues se vio que era inviable, no cumplía con el objetivo y rápidamente se modificó la ley para no hacer entrega a los trabajadores de estos recursos y poder seguir financiando vivienda que ha pasado durante a lo largo de los años, ha pasado por una serie de altas y bajas, de mejores y no tan buenas condiciones en los créditos. Pues claro que las aportaciones patronales no son capaces de otorgar por sí una vivienda, son aportaciones que ayudan y soportan pues el financiamiento de las mismas y que corresponde a cada trabajador cubrir el pago de dichos créditos, perdón, sin lugar a dudas. Pero claro que es la manera en donde sin duda se resuelve un problema social que no está resuelto para todos los mexicanos, como lo decía yo ahora, sobre todo si pensamos en la cantidad de trabajadores informales, que es la mayor parte de trabajadores en nuestro país, por desgracia, y que no ha habido hasta hoy, ojalá algún día exista la posibilidad de combatir en realidad y en el mundo en general es un problema, ¿no? Que no es exclusivo en nuestro país, pero es muy grave en nuestro país, de incluir o de traspasar a todos estos trabajadores que cotidianamente lo hacen desde la informalidad, pasarlos a la formalidad, que es una aspiración, diría yo, nacional, no solamente del derecho al trabajo. Y sin embargo, pues estos trabajadores que quedan fuera de la posibilidad de los créditos, reconociendo que son la mayoría, pues hay una parte, la menos, pero en todo el Estado mexicano, que sí tiene acceso y gracias pues sí a esta visión solidaria que tiene que ver con las aportaciones patronales, que básicamente lo que le dan al trabajador es la posibilidad de tener la solvencia a través de la relación formal del trabajo, de tener un crédito que le permita acceder a la propiedad de una vivienda. Eh, Más tarde esto se consolida como, bueno, ya estoy hablando de los 90, de 1997, con la reforma que se había dado desde el 95 a la ley del Seguro Social y más tarde a la del Infonavit mismo, con una subcuenta de vivienda y todas estas aportaciones finalmente llegarán a los trabajadores cuando no hayan tenido vivienda o teniéndola, pues hayan todavía o exista todavía recursos a su favor, bueno, pues les corresponderá su reintegración a la fecha de su retiro o de su fallecimiento a sus beneficiarios.
El patrón obligado, antes de entrar a las aportaciones patronales, bueno, pues el patrón obligado pues lo son todos, ¿no? Todos los que tienen estas relaciones de trabajo para hacerlo. Hay una excepción que sí establece la ley por no considerar que se trata de un empresario y parece que coarta el derecho de unos trabajadores que teniendo una formalidad sui generis también tendré que aplicar este señalamiento o esta definición, pues sí son empleados, sí son trabajadores, pero no tienen todos los derechos. Hay una lucha reciente, y reciente no me refiero a los últimos meses, me refiero a los últimos años, de el registro de los trabajadores en el servicio doméstico, por ejemplo, y existen los trabajadores que en el deporte se desempeñan y que nos queda claro que tienen una relación de trabajo, que tienen contratos de exclusividad, que este, pues son de altos emolumentos que reciben de los mejores pagados al parecer, y que finalmente la excepción de estos trabajadores del deporte y estas trabajadoras domésticas está claramente señalada en la ley. Los obligados son todos, con excepción de los patrones del servicio doméstico y de los deportes. Sin duda, no parece hoy que esto tenga un fundamento legal, pero de nueva cuenta, pues la reforma laboral no atendió ni resolvió este tema, ¿no? Las aportaciones patronales para sostener el proyecto y darle viabilidad fueron, así desde el origen diseñadas y son hasta hoy fundamentales para hacer realidad este proyecto social que se ha ido modificando en términos no solamente de la construcción de la vivienda. Originalmente, quien al 100% llevaba a cabo la construcción a través de algunos contratos con las empresas determinadas, pero que dependían del propio Infonavit, del propio instituto, se han ido modificando. Hoy en realidad puedo decir que el Infonavit solamente es como una institución crediticia que promueve el crédito, que lo hace fortalecer a través de las instituciones legales de crédito, pero que ha ido cambiando su proyecto de origen, proyecto social, para ampliarlo no solamente para la construcción de vivienda de Infonavit, que promueva el Infonavit, sino que tenga que ver con la mejora de la vivienda que ya pertenece al trabajador o la construcción misma de vivienda en algún terreno de su propiedad. Hay aquí un tema muy interesante que se ha ido modificando, las posibilidades de otorgar los créditos no solamente se dirigen en principio al trabajador, se fueron ampliando primero a través del otorgamiento de créditos conyugales. Y aquí voy a hacer un paréntesis, porque esto es un asunto que no está resuelto en el Infonavit que al final, por supuesto que trae problemas de orden legal. El divorcio nunca se contempló como una posibilidad en el otorgamiento de estos créditos, que hasta la fecha no existe regulación, insisto. Y la gran problemática que es una realidad es cuando la pareja beneficiaria de un crédito conyugal se separa. Bueno, pues uno de las dos partes, habitualmente la mujer con los hijos, pero no necesariamente, se queda en el uso y goce de la vivienda, y la otra parte se va, sin embargo, queda obligada al pago, lo que no necesariamente cumple, sobre todo si es un trabajador que para esas fechas ya no tiene un empleo formal que sea el obligado de retener en estas obligaciones que hablábamos de hacer retenciones de un patrón. No necesariamente hay quien le retenga y sería su voluntad de irlo a cubrir. Es muy frecuente que encontremos créditos que fueron pagados al 100% por una de las partes beneficiarias, y por la otra puede no haber pagos o puede haber habido pagos parciales que dejaron de hacerse. Y si la parte que habita la vivienda
no cumple con la parte que correspondió, en su caso, al cónyuge desaparecido o que se niega a cubrir la parte de su crédito, bueno, pues no se va a poder obtener nunca la vivienda y de la propiedad de la vivienda, perdón. Y si esta contraparte paga las cuotas, al final este crédito conyugal va a representar la copropiedad del bien y esto es un problema real que espero que en algún momento en verdad se resuelva, no necesariamente como producto de un litigio muy complicado, sino como un tema de previsión en la ley, hoy acrecentado porque no necesariamente son créditos conyugales, ya hay la posibilidad de acceder a un crédito con otras figuras de civiles que se puedan compartir con otros familiares para estos créditos, digamos, en sociedad. No, no encuentro ahora ninguna otra forma de decirlo, pues. La reglamentación excluyó de origen, ya lo decía yo, a los diversos grupos. ¿Y en qué consisten las aportaciones? Bueno, en una aportación del 5%, eso no ha cambiado, sobre el salario diario integrado del trabajador, pero hay excepciones que la ley señala para la integración de este 5%, que es, por ejemplo, el pago de utilidades, el premio de puntualidad y asistencia, o algunas otras prestaciones que se puedan contener en los contratos colectivos o que el patrón entere o entregue a sus trabajadores. Y, y, y estas, bueno, no se consideran en la integración misma del salario para considerar el 5%. Y sí, hay un límite superior que se establece para el pago de las aportaciones. ¿A qué me refiero? Bueno, pues si hay un gerente, un director de una multinacional que tiene el pago de un salario altísimo contra los salarios medios o de los salarios mínimos establecidos en el país, que otra vez hay dos zonas, como todos sabemos, bueno, hay un límite para este pago de aportaciones, que es hasta 25 veces el salario mínimo de la Ciudad de México. Antes sabemos que había tres zonas geográficas y por eso se refería al de la Ciudad de México. Hoy podemos decir al general que aplica en el país, la excepción es la frontera norte, tal cual lo determina, la determinación de este límite superior proviene de la ley del Seguro Social, lo creamos o no. ¿Por qué? Porque la ley del Seguro Social establece lo que debe de considerar la ley del Infonavit y bueno, pues no todo debiera estar establecido en la ley federal del trabajo, ya esto se genera en una confusión terrible. La verdad es que la ley del Infonavit de 1997 le derogan, se derogan a través de esta artículos de la ley federal del trabajo de forma tácita e indebida. ¿Por qué digo que se deroga? Bueno, porque la ley federal establecía condiciones completamente distintas, hablaba de un límite superior de hasta 10 salarios mínimos. Sin embargo, referido esa reforma de 1995, en donde se crean los sistemas de ahorro para el retiro, produce después la del 97 del Infonavit. Y en esta del Seguro Social, que es la primera de estas dos últimas a las que me refiero, están establecidas el cumplimiento de diversas cuestiones, como la devolución de depósitos en poder del Infonavit a los trabajadores, o este elemento de la integración salarial o el salario máximo para las aportaciones, ambos casos, no solamente el límite, sino la forma de integración. Esto se fue impugnando porque a todas luces es inconstitucional, es indebido, una ley se inmiscuye en la esfera de otra y la Corte, a través de una jurisprudencia, lo resuelve de manera muy sorpresiva, ¿no? Estableciendo que tratándose de leyes que regulan la misma materia, de la misma
jerarquía normativa del mismo ámbito espacial de vigencia y expedidas por la misma autoridad legislativa, se debe concluir que no cabe en ningún conflicto de aplicación entre ellas, determinando que opera un principio jurídico de que tácitamente la posterior deroga la anterior. Esto no es una expresión mía, es una expresión que se encuentra definida en la referida jurisprudencia, aduciendo que se trata de un problema de legalidad y no de constitucionalidad, con lo que yo no puedo estar de acuerdo, pero que bueno, finalmente así se establece y no existe ninguna otra disposición, como hoy día se acotan, se integran las aportaciones patronales para la creación de estos, de la propia vivienda o para su existencia. Como principio no hay condición, pues, que se actúe al patrón obligado, salvo esto que ya me refería yo de los trabajadores del deporte o del servicio doméstico, y sin duda la vocación del Infonavit se ha modificado, pasando de ser un organismo social de construcción a la vivienda como un intermediario administrador con el mismo fin que ya lo decía. Dice por ahí en su obra de cuando se reformó la Ley Federal del Trabajo en el 2012, en una obra muy completa que elaboró Carlos de Buenuna, que hay un cambio de paradigma pasando de ser un modelo de solidaridad generacional, soportaban estas aportaciones de un grupo a otro la posibilidad de tener vivienda, a tratarse y a conformar ahora un modelo de ahorros individual y coincido con él, tiene toda la razón. Finalmente, la individualización de las cuentas, y acuerdos al interior de la propia institución, entre otras acciones, han significado una respuesta de atención a las necesidades de los trabajadores. Voy a pasar a la siguiente lámina y a cambiar de tema. Vamos a hablar ahora de la capacitación y adiestramiento. Bueno, aquí el incumplimiento, por supuesto, me faltó comentarlo, gracias que, bueno, la lámina me ilustró, el incumplimiento de estas obligaciones patronales darían lugar a las acciones individuales o colectivas ante los tribunales, sin lugar a dudas, para reclamar el pago y el cumplimiento de este 5% de las aportaciones patronales y, por supuesto, más tarde la devolución de los recursos. Aquí es un tema a destacar. Esto ha significado una de las grandes cargas de las juntas de conciliación desde hace muchos años, de las cargas de trabajo. Sin embargo, en los últimos tiempos, y me refiero a hace un par de años, las autoridades del Infonavit han resuelto una forma mucho más práctica, mucho más objetiva y clara para la devolución de estos recursos, bien sea al trabajador o lo que implicaba estos temas complicados de orden judicial a los beneficiarios del trabajador a falta de estos. Hoy es un trámite mucho más sencillo que seguramente no implicarán grandes cargas de trabajo en el reclamo de la devolución de estos recursos para los futuros tribunales de trabajo. Ahora sí, la próxima lámina, por favor. Vamos a entrar a la capacitación y adiestramiento. Bueno, vamos a tratar ahora en esta sesión lo relativo a la capacitación y adiestramiento. Es importante establecer en los antecedentes la obligación al patrón, que corresponde al patrón de capacitar, ya plasmada de manera distinta a lo que hoy contiene nuestra legislación en la ley original, en la ley de 1931, a través de los contratos de aprendizaje, que en términos muy claros obligaba a las partes en el contexto de sus obligaciones. Esto es, uno, de enseñar el oficio, que era la obligación del patrón, y la otra, la del trabajador,
aprender el oficio, ¿no? Pues ese es el origen y la intención del aprendizaje mismo, ya estructurado, sin duda, que pertenecía al Estado, pero bueno, hoy sigue siendo una obligación aparentemente más del patrón que del Estado. Ya decíamos al principio de las obligaciones de los patrones, estas obligaciones complejas como la de ayudar o coadyuvar en la escolaridad o la alfabetización incluso de los trabajadores, bueno, pues ha sido una obligación de todos los tiempos, ¿no? Esta clase de contratos de aprendizaje a los que me refiero trajo como consecuencia el abuso en pagos reducidos, ya lo comenté yo hace un momento en otra de las cuestiones que explicábamos, y se intentó superar en la ley del 70 con una redacción dudosa de la obligación patronal, con adiciones, pasando durante este medio siglo que ha transcurrido, qué horror, por no pocos tropiezos para hacerla efectiva, y un esfuerzo también sin efectos positivos en la reforma constitucional en 1978 para incluir la capacitación. Pero aquí hay un tema muy importante bueno, pues no es solamente una voluntad del Estado de imponer obligaciones a los patrones, es un acuerdo internacional, un convenio internacional, el 142, signado por nuestro país y ratificado, de la Organización Internacional del Trabajo, que entra en vigor propiamente a nivel internacional en el año de 1977, que impone la obligación de adoptar y llevar a la práctica políticas y programas completos en el campo de orientación y formación profesional. No es un tema gratuito, es un tema que preocupa y ha preocupado a la comunidad internacional pues desde siempre, y que lleva a establecer pues y acordar este convenio ante la Organización Internacional del Trabajo, con la intención de que se vinculen este tema de la preparación obligada a los empresarios o a los patrones con políticas nacionales de empleo, lo que desafortunadamente, o servicios públicos de empleo, ¿no? Lo que desafortunadamente no es un hecho que se haya resuelto. Ha habido intentos, por supuesto. Yo recuerdo en la Ciudad de México en lo particular, hace un buen número de años, que a través de las entonces delegaciones políticas, bueno, había bolsas de trabajo con esfuerzos conjuntos de coadyuvar con esto que podemos ver como o interpretar como una vertiente de los servicios públicos de empleo, en donde se ha tratado de tener este vínculo de una o de otra manera, de distintas formas a lo largo de la historia. La intervención de la Secretaría de Trabajo tiene que ver con la autorización y registro de instructores, escuelas, instituciones, organismos. ¿Podemos cambiar, por favor, de lámina? Organismos de capacitación que deseen otorgarla a través de centros de trabajo para su validez. Aquí está, estos institutos de capacitación, convenios, programas, comisiones mixtas, esto es otra cosa, pero las instituciones deben ser avaladas desde su origen por la Secretaría. Pero vale la pena destacar que en la actualidad esto ha sido modificado, ¿no? Los programas, los convenios, hoy día pues solamente tienen que quedar en resguardo de las empresas. La posibilidad es que la Secretaría de Trabajo y la de Economía tienen la posibilidad de revisarlos. Hay que tenerlos siempre a disposición de ellos, no solo la de Trabajo, insisto, también la Secretaría de Economía, pero la verdad es que pues esto siempre ha sido un gran tema de incumplimiento. Hay una permanente queja de los grupos de trabajadores que tienen organización sindical, los demás no tienen ni con quién compartirla, en donde hay
contrato colectivo, en donde hay trabajo sindical en los temas de capacitación. Hay siempre dos vertientes en la queja. Uno, la obligación impuesta a los trabajadores en general, que podríamos decir en principio, bueno, puede ser un tema de inducción para el desempeño del trabajo, pero en realidad a quien se le impone la carga de la capacitación es el trabajador mismo. Cuando se contrata un nuevo empleado, un nuevo trabajador, bueno, pues ahí le enseñas, ¿no? Lo que se hace y lo que hacemos, y la carga recae sobre los propios empleados o trabajadores del negocio, lo que es indebido, porque para esto estos planes registrados, estos programas registrados, pues no deben ser de papel, deben ser en la realidad. Y cuando estas capacitaciones se impulsan, generalmente son para trabajos muy específicos de ciertas áreas más profesionalizadas, y los demás se limitan a temas de higiene y seguridad, de salud en el empleo, pues concretamente, a temas que no tienen que ver con el objetivo fundamental, que era el crecimiento, el desarrollo de la planta productiva para un progreso nacional, y no pensado de otra manera. Así es que siempre ha sido muy cuestionable el cumplimiento que los patrones, que los empresarios dan a esta obligación establecida por la ley. Las empresas con más de 50 trabajadores deberán constituir estas comisiones mixtas que aquí están señaladas en la lámina, comisiones mixtas de capacitación, adiestramiento y productividad, que se forman con igual número de representantes de los patrones como de los trabajadores, de ambos lados de la relación, y sin embargo para las empresas que tienen 50 o menos trabajadores, bueno, pues aquí la Secretaría de Trabajo y la propia de Economía están obligadas a dotar programas a las empresas, programas de capacitación para mejorar la productividad. Lo que, insisto, bueno, pues es de muy dudosa cumplimiento, ¿no? Con la reforma a la Ley Federal del Trabajo de 2012, se puede interpretar que se encuentra reconocida la obligación del patrón y la del trabajador misma vinculadas para participar. Y en esta última reforma del 2019 se adiciona en materia de capacitación, entre otras cosas, un Comité Nacional para la Concertación y la Productividad. Se nos cambia el nombre. Y aquí un poco en contra de la corriente que lleva a cabo toda esta reforma de la desaparición del tripartismo, porque se considera como una forma de organización rebasada, pues aquí este Comité Nacional de Concertación sí se establece como de una integración tripartita, cuyas tareas serán el realizar un diagnóstico para elevar la productividad y la competitividad a través de la elaboración, pues, de un catálogo nacional de ocupaciones, recomendaciones para planes de capacitación, para la gestión de constancias y el reconocimiento de habilidades laborales. Esta es una tarea que sí se viene realizando, la de la constancia de las habilidades o los conocimientos desde el mundo laboral a los trabajadores, que de alguna manera, pues, considero yo es muy útil, sí, y sí se han venido otorgando, que supera la instrucción en los sistemas regulares o la acreditación en los sistemas regulares de conocimientos de los propios trabajadores, dando un certificado de sus habilidades que les permiten, pues, en el futuro tener la opción de un nuevo empleo, de un mejor empleo en otro lugar distinto de donde habitualmente han venido prestando sus servicios. Y tiene un valor per se, pues, en el desempeño y en el reconocimiento, y ojalá esto creciera, porque supera, insisto, a la educación tradicional y a tener un certificado de preparatoria, de secundaria, que a lo mejor no vincula, no, a lo mejor naturalmente no vincula al trabajador con el desempeño de sus propias actividades,
que no tienen un conocimiento reconocido por alguna institución que se lo otorgue de instrucción técnica, por ejemplo, ¿no? Pero que sí reconoce las habilidades en el desempeño de tal o cual trabajo, ¿no? Este grupo del Comité Nacional de Concertación, podemos cambiar de lámina, por favor, de concertación y productividad, es un grupo que finalmente, aquí ya me refería yo al tripartito y sus funciones, que debería de ser de expertos para tratar temas en realidad ajenos a todo lo referente a la capacitación que regula el artículo 153A y siguientes de la ley. Pero sí debo aquí decir un tema importante, pues el artículo 153V refiere la obligación patronal de registrar dichas constancias para los ascensos o mejoras, perdón, de sus trabajadores ante la Secretaría de Trabajo y Previsión Social, y que a su vez elabore la lista de estas constancias. O sea, hay procedimientos que ya no son tan prácticos, que rebasan a esta buena intención del el Comité Nacional, dejando todavía en las comisiones mixtas muchas obligaciones en los patrones confusas, a mi juicio, e incumplidas. Finalmente, que creo que esta es la parte más grave del asunto, ¿no? Después me estoy refiriendo al establecimiento en los contratos colectivos de trabajo a los temas de capacitación. La verdad es que yo aquí sí tengo que hacer una crítica, perdón, me parece que, que no tiene gran sentido. ¿Por qué establecer la obligación de pactarlo en el contrato colectivo de trabajo todo lo relativo a la capacitación? Si lo establece la ley, pues es como cualquier norma jurídica que contiene o establece condiciones para ser cumplidos por todos en lo general. Son normas de carácter general que se obligan. Si quieren tener una verdadera protección de los derechos del trabajador, pues con el cumplimiento de la norma es suficiente. Pareciera que si no se contiene en el contrato colectivo se excluye, lo que naturalmente no sucede. Esto es frecuente, que incluso en la tramitación depósito para que las autoridades registren un contrato colectivo, de repente cada autoridad, hoy las juntas de conciliación, esperemos que mañana, al tratarse de un solo centro, por lo menos se homologuen los requisitos y las condiciones, imponen de repente, no, es que el contrato no se puede depositar porque no se contiene la cláusula, por ejemplo, los permisos de paternidad, ¿no?, de más reciente creación. ¿Y qué? Que no lo diga el contrato colectivo. Son las condiciones mínimas a las que están obligados los patrones y que son derechos de los trabajadores establecidas en la ley, porque tendrían que venir en los contratos colectivos. Pero bueno, pues lo que se pone de más tampoco sobra, ¿no? Se ha restablecido en la ley federal del trabajo el contrato a prueba y el de capacitación, regulado este último por, y esto sí vale la pena destacarlo, ¿no?, por el artículo 39B, que es a donde me refiero del contrato individual de capacitación. Y aquí, como se están regulando el resto de los contratos, y yo ya hacía referencia a ello, son hasta 3 meses los que se puede contratar a un trabajador sin prórroga para estos efectos de un contrato por capacitación. Pero la verdad es que desde que esto se instituye, para mí, y lo que implica es un riesgo de que los patrones abusen de esta figura y abusen de nueva cuenta a los trabajadores, aunque ahí dice que si me estás capacitando para un puesto determinado establecido en la empresa, me tienes que pagar el salario de esa función. La verdad es que si te estoy capacitando, aquí no correspondería aquella máxima o lo que establece la ley de trabajo igual, salario igual, porque en realidad no lo estamos desempeñando. Si es un aprendiz, y esto es lo que se volvió a crear, un contrato de aprendizaje, bueno, pues tenemos ahí que enfrentarnos a un tema de este aprendizaje para efectos del reconocimiento de derechos, y entonces en lugar de ganar, al parecer,
el trabajador puede haber perdido, ¿no? La ley prevé el derecho también de las partes para ejercitar acciones ante los tribunales, bien sean individuales o colectivas, que derivan del incumplimiento de la capacitación, a lo cual en defensa de cualquier derecho adquirido, pues no requiere de especial señalamiento de que proceden las acciones. Si es un derecho, pues en cualquier momento yo tendría la posibilidad de actuar en reclamo del reconocimiento del mismo, aunque no lo especificara el capítulo en cuestión, ¿no? Estas son las sanciones que eventualmente pudieran reclamarse a el empresario o al patrón por no haber cumplido con esta parte de la capacitación. Que de nueva cuenta parece que no correspondiera a todos los trabajadores, ¿no? Me volveré yo aquí a plantear el tema del trabajo doméstico, bueno, que se requiere, pues a lo mejor se requieren grandes habilidades para realizarlo, ¿no? Con tantos avances tecnológicos también que pues, se pueden encontrar no en la generalidad, pero en muchos hogares y donde quedaría el tema de la capacitación. No quiero complicarnos la vida con algo que no va a suceder, pero en fin. Podríamos cambiar de lámina si son tan amables. Y aquí vamos a entrar a un tema para mí que sí tiene, este, no es que los demás no tengan importancia, pero este sí tiene todo un antecedente histórico importante y que por supuesto acompaña al trabajador durante toda su vida laboral. Es un tema de gran polémica y de complicada aplicación, ya que una de las constantes señalamientos de inequidad, si así podemos interpretarlo, se da cuando existe un contrato colectivo de trabajo y el sindicato interviene para la designación del personal o el establecimiento en el propio contrato de a quién se le conceden estos derechos de ascenso, este reconocimiento para aspirar o no a ocupar, para tener derecho a aspirar o no a un puesto de trabajo. Y la verdad, este es un argumento bastante sin sentido y sin razón. Wow, yo creo que por lo menos en los últimos 40 años. ¿Qué tan cierto es que los contratos colectivos o los sindicatos sean quienes definen cuando alguien se le debe reconocer este derecho para la preferencia en ocupar o aspirar a algún puesto de trabajo? La verdad es que los escalafones ciegos, si todavía existen en algún contrato que lo dudo, pues dejaron de aplicarse de veras hace 40 años, lo decía yo, ¿no? En realidad, ¿quién decide quién decide a quién corresponde este derecho de preferencia? Pues puede ser un acuerdo de voluntad, examen de lo que la ley dice, y ahora lo platicaremos, hablo de la vida práctica. Lo define en realidad el patrón, lo define en realidad la empresa, sobre todo cuando estamos hablando de una empresa donde hay una diversidad importante de puestos de trabajo, pues es el desempeño el que hace el reconocimiento mismo y no la antigüedad. Las decisiones, no en pocos casos, si pertenecen a alguien, es a los jefes de las áreas en los centros de trabajo. Y sí, bueno, también vale la pena decir, más allá de los escalafones ciegos, estas decisiones pueden estar influenciadas por la preferencia, por intereses o por concesiones que se dan en el orden personalísimo, cumpliendo la imperfecta norma de la que sí estamos hablando, ¿no? Hay algunos principios rectores, estos los establece nuestra legislación sin lugar a dudas, en donde empezamos por señalar, como ya también lo habíamos comentado, está prohibida la discriminación constitucionalmente hablando en función o con motivo a cuestiones de origen étnico, nacional, de género, de preferencia sexual, de condiciones, de estado civil, etcétera, de condiciones que se establezcan que atenten contra la dignidad humana. Eso
Eso es un hecho de un derecho humano fundamental que no se puede contravenir de acuerdo a estos principios rectores, entonces para establecer derechos de preferencia o de antigüedad. La ley federal del trabajo desde 1931 establece estas cuestiones también de preferencia que el patrón debe elegir igualdad de circunstancias a los trabajadores mexicanos por sobre los extranjeros, a los antiguos sobre los menos antiguos o de más reciente ingreso, a los que tengan una familia que dependa económicamente de ellos, en contra de quien no tenga dependientes económicos, etcétera. Y esto, sin lugar a dudas, en principio contraviene este derecho, estas entonces garantías en aquel tiempo individuales y hoy derechos humanos, de que no debe haber diferencia ninguna en función a todo esto. Sin embargo, bueno, pues aquí sí hay una contradicción en lo que una y otra reglamentación establecen, ¿no? Pero debemos considerar en perspectiva que la intención del legislador fue, y lo sigue siendo, el proteger a una clase desprotegida. Esto es, quien tenga mayores imposibilidades de defenderse, quien tenga más carencias o más necesidades, es a la que se le trata de resguardar de la posibilidad de que haya abusos que es que históricamente se han cometido, ¿no? Cabe señalar que no necesariamente habla de trabajadores que ya pertenecen a un centro de trabajo, que ya laboran, sino a quien aspira a algún puesto de nueva creación, por lo tanto, a quien pudiera ser contratado de forma eventual, estableciendo el derecho en esta relación y en este orden, la ley federal del trabajo para que se le considere y se le otorgue un puesto. Aquí, por supuesto, yo tendré que referirme a un tema que también es un tema muy importante, el preferir a los hombres sobre las mujeres en los temas de género. Bueno, no hay demasiadas antecedentes en donde se demande este derecho violentado por algún centro de trabajo, bien por el ascenso o bien o sea, no es un tema de la cotidianidad que debiéramos de hacerlo. Entonces, yo considero que deberán tener en el futuro mucho trabajo en este sentido los tribunales de trabajo. Yo no sé qué tan fácil sea conciliarlos en la aplicación de la nueva legislación, pero sí tendrán que recibirse reclamos en la medida en que pues, tenemos una sociedad más informada, más reclamante, más dispuesta a defender lo que le corresponde, ya que hay derechos que han sido de manera muy reiterada violentados. No puedo desatender que, por ejemplo, había condiciones en las contrataciones de no de que una mujer no se embarazara durante la prestación del servicio, particularmente en las aerolíneas, por ejemplo, que se prefiere a los más jóvenes en lugar de a las personas de más edad y con experiencia y conocimientos. En fin, esto es un tema bien complicado en estos derechos de preferencia que sin duda hay mucho que reclamar y mucho que accionar en este tema, ¿no? Bueno, pues la norma, sin embargo, lo que pretende es garantizar especialmente el derecho al trabajador de quien en forma permanente presta sus servicios para un determinado patrón. Esto sobre estos derechos de preferencia y antigüedad, cuando hablamos de a lo mejor un trabajador eventual que aspira, pero que ya está dentro de la empresa contra uno de planta, bueno, se le debe, de acuerdo a la ley, dar la preferencia a los más antiguos, enfatizando la ley que de haber contrato colectivo que contenga una cláusula de admisión, o de que se llaman de exclusión por admisión, o estipulaciones que condicionen los ascensos, naturalmente
habría que estar a lo que ahí se encuentre pactado, porque ya es la especificación particular respecto de la norma general que establece condiciones que habrá que cumplir, ¿no? Protege asimismo el derecho del trabajador, a quien de no respetarse la preferencia que tenga, puede actuar, como decía yo, argumentando ante el tribunal y reclamar hasta su indemnización con una excepción que pareciera violatoria de los derechos de trabajadores de confianza. Pues estos no son iguales que los que no son de confianza. Eh, Perdón por la broma, pero todos entendemos la diferencia entre una clase y otra. Y existe la jurisprudencia sentada ya por la Corte del sentido de que para los puestos de confianza el patrón con absoluta libertad o en absoluto uso de sus libertades decidirá a quién concede o no el cargo o ascenso que se reclame. Y aquí, de nuevo, esto es una parte de la ley que debió de haberse perfeccionado porque pues, sin duda contiene condiciones de inequidad entre un grupo de trabajadores y otros, ¿no? Y, podemos cambiar de lámina, si son tan amables. Hay aquí algún tema que tiene que ver, la siguiente lámina, por favor, con el cuadro general de antigüedades, los derechos de antigüedad, que debe ser formulado también por una comisión mixta, y estas eran de las obligaciones primeras que estábamos hablando de los empresarios o patrones, y no únicamente por el patrón, estando siempre facultado el trabajador a dirimir a través del Tribunal Laboral ahora, si lo tendrá que hacer, cualquier violación a su derecho de preferencia en donde no se le reconozcan estos derechos de antigüedad que deben de haberse establecido en la tabla y aún si no se hicieron, bueno, por supuesto que tiene la plena capacidad de reclamarlos ante las autoridades, como ya lo decía, ¿no? Cualquier violación a su derecho de preferencia o el reconocimiento, insisto, de su antigüedad y los derechos que de ella se desprendan, pues es un hecho que con el tiempo de la prestación de servicios, el trabajador lo que obtiene es la plena estabilidad en su empleo. Esto fue una búsqueda muy importante y lo ha sido a lo largo de la historia y creo yo que esta es una de las características fundamentales de nuestro derecho del trabajo, la posibilidad de tener esta estabilidad que conlleva como contrapartida hasta la indemnización de un trabajador. La intención es otorgarle la certeza y la garantía de un empleo al trabajador como parte de un cambio que se dio a todo el derecho, a la creación misma del derecho al trabajo en nuestro país. Tiene derechos accesorios, esto es reconocimiento, como los limitantes para la rescisión misma de un contrato individual de trabajo, o los periodos vacacionales que se van incrementando con los años, y ni qué decir de la contratación colectiva, que regularmente establece condiciones y prestaciones superiores para quienes van adquiriendo una mayor antigüedad contra de quienes no la tienen, que se va generando con el tiempo de la prestación del servicio. Yo quiero sí hablar aquí de esta especial reconocimiento que se da al trabajador antiguo, que tiene más de 20 años en la prestación del servicio, para impedir que se le aplique una causal de rescisión de las que la propia ley prevé si no es particularmente grave. Entonces, los derechos de antigüedad realmente sí establecen en nuestra ley garantías y esta estabilidad pretendida, pues tan añorada y buscada para los trabajadores, estableciendo limitantes importantes que protegen finalmente a los trabajadores antiguos. Así pues, la ley finalmente, esto, perdón, en contra de las pocas posibilidades que tienen los trabajadores eventuales de lograr, bajo estas condiciones de contratación, una estabilidad en el empleo, ¿no? Así pues, la ley finalmente concede un pago especial vinculado a la antigüedad, de la que
por supuesto no gozan los trabajadores eventuales al finalizar una relación de trabajo, incluida que se determina en lo que se establece en la ley, en el artículo 162, como la prima de antigüedad, precisamente. Y esta incluye hasta la renuncia voluntaria. ¿Cuándo procede el pago de esta prima de antigüedad? Bajo cualquier circunstancia de la rescisión de un contrato, cuando es, a menos de que sea sin la responsabilidad del patrón, cuando el patrón decide dar por terminada la relación, cuando hay una causal de rescisión que aplicar, cuando el trabajador decide renunciar por voluntad propia, siempre que tenga en este último caso por lo menos 15 años de servicios prestados. Y todas estas previsiones o estas concesiones que la ley otorga al trabajador antiguo, bueno, por supuesto son susceptibles de dirimirse o de exigirse ante las autoridades de trabajo, hoy será ante los tribunales que ustedes conformen, para exigir su cumplimiento, y esto es algo que sucede cotidianamente, ¿no? Sin embargo, en cuanto a la cuantía de esta prima de antigüedad respecto al salario para computar su pago, parece haberse establecido como una decisión arbitraria, ¿no? Pues en principio excluye a los trabajadores eventuales, y no olvidemos que hay trabajadores eventuales que lo que habría primero que combatir es la calidad con la que están contratados, porque han tenido a lo largo de la historia contratos de, no sé, no quiero exagerar, pero de más de un año sin duda al servicio de un patrón, y en el momento en que termina su contrato, bueno, pues ni siquiera se le quiere cumplir con el pago de la prima de antigüedad. Lo cierto es que lo primero que habría que exigir en estos casos es el reconocimiento de que no se trató de un contrato eventual, no fue una eventualidad por la que le fue contratado, sino que en realidad se trata de un contrato permanente de trabajo por tiempo indeterminado, y por lo que le correspondería el pago de estos derechos. Pero la limitación que existe para su cuantificación de hasta 2 salarios mínimos, pues sí parece haberse tratado de una muy una limitación verdaderamente fuera de lugar, porque entonces ya se ven limitados estos derechos que en principio han tratado de defenderse bajo tantos conceptos y a través de tantos elementos. La siguiente lámina, por favor, y aquí vamos ya a dar el lugar al último tema a desarrollar, si no me equivoco, en esta parte de esta sesión de Derecho Individual de Admisiones Fundamentales, que tiene que ver con las invenciones de los trabajadores, muy brevemente tratado por la Ley Federal de Trabajo en un solo artículo. Aquí se hablan de derechos, de limitaciones y acciones a ejercitar, y se establecen en el texto legal con la reforma del 70. La idea es reconocer la creatividad o la capacidad de inventiva de los trabajadores. Es una realidad que en el diario desempeño del trabajo es muy común encontrar que la participación del trabajador va perfeccionando o va mejorando no solo el resultado cuantitativo de lo que producen cotidianamente, sino también cualitativo. Y aquí, pues es algo que en la práctica existe con muchas limitaciones para su cumplimiento, pero el derecho que la ley establece, creo yo que fue un gran avance en su momento. A lo mejor se podría perfeccionar, por supuesto, pero se tomaron en consideración, o la ley toma en consideración las invenciones que por cuenta propia se logran por los propios trabajadores, que puede ser por su inventiva misma o en la mejora de la prestación cotidiana de los servicios. Lo cierto es que no es extraordinario, insisto, que un trabajador eh, pueda mejorar estas ideas, pero lo que no siempre es real es que les sean reconocidas
y que no necesariamente también implican la posibilidad de registrar un invento o la creación de algo legalmente por el mismo trabajador. Y aquí sí hay que diferenciar, y lo establecen en la ley, ¿no? Si es por el desarrollo de del trabajo, bueno, a lo mejor el quehacer o por instrucciones del patrón, el quehacer no corresponde tanto a una invención a la que tenga derecho el trabajador como ejecutor, pues él cumplía con su trabajo y nada más. Aquí tendría que sí existir esta parte de la creatividad demostrada y comprobable del trabajador que haya modificado la tarea o que haya modificado el trabajo y que puede tener también dos cuestiones distintas. Uno, realmente un invento que se pueda registrar y por el que el trabajador tenga derecho a cobrar regalías, o simplemente una mejora por la que pueda exigir o desear del patrón una participación, una comisión, una parte de sobrepago que tiene que ver con el desempeño que mejoró las condiciones, pero aunque no sea propiamente un invento, ¿no? Sin duda es una disposición relevante. El trabajador, perdón, la puede reclamar de su patrón también por la vía jurisdiccional y lo que puede reclamar es el reconocimiento o la participación que le corresponda de acuerdo a las condiciones en las que se dio esta invención o este cambio en el trabajo. Son las acciones a ejercitar que por supuesto, bueno, pues estoy segura que eh, con menos incidencia, pero que eventualmente ustedes podrán sin duda conocer en el desempeño de sus funciones. Yo solamente quiero y me resta agradecer, esta es la parte final de mi intervención, agradecer al presidente y al doctor Sodi por a don Ricardo Alfredo Sodi Cuellar, magistrado presidente, por esta muy interesante y sin duda innovadora y será de gran éxito para lo que ocurra en la impartición de justicia de trabajo en el Estado de México. El impulso también que ha puesto a este programa al consejero Luis Gerardo de la Peña y por supuesto también a la colaboración para lograr consolidar y llevar a buen término este curso al don Gilberto, maestro Gilberto Chávez Orozco, en donde con el empeño sumado de todos ellos se ha logrado esto que, insisto, estoy segura que será en beneficio de la impartición de justicia y del derecho de trabajo en el Estado de México. Muchas gracias. Que tengan ustedes un éxito, sin lugar a dudas, en el quehacer que emprenden. Hasta luego.